Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. En este caso, nuestro grupo va a hablar acerca de la cavitación, la capilaridad y diferentes tipos de sifones mediante fenómenos de los fluidos. En este caso, el grupo está conformado por Andrés Felipe Torres Colmenares, Anderson Steven Gómez Daza y Daniel Alejandro Martínez Riveros. Bueno, para esto se necesita entender qué es la capilaridad. Bueno, la acción de la capilaridad es la capacidad que tiene un líquido para fluir en espacios estrechos o en superficies porosas sin mucho esfuerzo. Esto permite que ignore ciertas fuerzas externas, la más común pues la gravedad. Esto depende de la tensión superficial del fluido y el peso del mismo. Aquí en los ejemplos se puede observar pues, los diferentes fluidos que vienen de diferentes colores, se puede observar cómo viajan de un lado a otro sin necesidad de ayuda y pues se diferencia por los diferentes colores. La cavitación es la aparición de burbujas o capas de aire que se generan por la sobrepresión. Podemos decir que ocurre cuando se alcanza la presión de vapor de líquido. O, en otras palabras, cuando P es menor que PV, o sea, que la presión es menor que la presión de vapor. Y además las moléculas cambian de estado, creando así burbujas o cavidades del aire que pueden obstruir el flujo del mismo, dando serios problemas. Para tener en cuenta, la sobrepresión se define como fuerza por unidad de área necesaria para vencer la presión de formación y resistencia de la roca u objeto. Podemos observar dos claros ejemplos, el cual uno es la turbina de un barco, la cual va girando tan rápido que a su vez se van generando unas burbujitas y pues se crea el fenómeno de cavitación, y lo mismo pasa en el torpeo, va bajo el mismo principio. En la vida cotidiana lo podemos observar en las tuberías de las casas más viejas o con más historia, o en pueblos relativamente antiguos, o si no, simplemente en una bomba de agua podemos observarla muy a menudo. De acuerdo, una vez que ya conocemos los diferentes fenómenos de fluidos como la cavitación y la capilaridad, vamos a proceder a mostrar ciertos experimentos que se realizaron en base a estos conceptos y en los videos dados por el docente. El primero de estos es básicamente un sifón sencillo que funciona bajo el principio de la ley de los vasos convergentes, es decir, que mientras que dos fuentes de fluido, de líquido, estén conectadas de alguna manera, el fluido siempre va a querer estar a la misma altura. Entonces el fluido va a viajar hacia el contenido, al contenedor que tenga menor altura. En este caso, el video que presentamos, el tubo poseía, antes de ponerlo dentro de las fuentes, ya tenía agua por dentro, para que el agua pueda fluir como si fuese una cadena de moléculas. La cadena no debe romperse o de lo contrario, se va a crear una burbuja de aire que evitará el paso constante de agua. Como podemos ver, el agua va a fluir de la fuente más alta a la fuente más baja. Este fenómeno se produce tanto por la diferencia de presión de un punto de altura al otro, como por la tensión superficial del agua. Es importante destacar que el experimento podría hacerse a mucha mayor escala, con un tubo incluso de 10 metros, dado que en condiciones atmosféricas normales el agua podrá superar esta barrera de altura sin importar su peso, únicamente depende de la diferencia de presión de la altura de un vaso a la altura del otro. Vale, tal como dice la guía, hay que explicar los ejercicios o los experimentos que se muestran en YouTube. Como primer experimento podemos observar el sifón de bota voladora, en el cual consta de una fuente que está, o se puede observar a mano izquierda, que tiene esa forma de oso. Sale un tubo por la parte superior conectando con la botella de agua, y hay otro tubo saliendo por la tapa, mirando hacia abajo. Y este se podría explicar es que cuando empieza a caer el agua, como se puede observar por gravedad, la presión de la botella disminuye.
ocasionando una diferencia de presión, la cual empieza a succionar el agua de la fuente y mantiene un flujo constante. O sea, en pocas palabras, nuestra botella comienza a sacar o expulsar ese poquito de líquido que tenía y absorber por la parte superior el líquido de la fuente. Bueno, el sifón de campana es un ejemplo tan parecido al mismo video de YouTube dado por el instructor, donde dice que, o sea, básicamente hasta que el agua no tenga la suficiente altura o rompa esa tensión superficial, el agua no va a poder descender. Entonces, se puede observar en este ejemplo lo mismo, el mismo concepto de que hasta que el elemento, el agua, no llegue hasta su máxima altura, antes de que supere el tubo, o sea, no va a poder el fluido descender lo suficientemente como para drenarse. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.